Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de dónde nos encontremos o de dónde nos estén viendo. Igual confirmando de que me estén escuchando. Pues bueno, voy a compartir la pantalla para que podamos ver la presentación. Bueno, soy David Peñafiel. Como pueden ver en esta diapositiva, tengo alrededor de 17, 18 años de experiencia en el sector de oil and gas, básicamente en plantas de generación eléctrica. He podido ocupar diferentes cargos, desde técnico, supervisor, coordinador, jefe de mantenimiento, superintendente de mantenimiento, así como gerente de activos, gerente estratégico, tanto en empresas operadoras, en este caso como Repsol, así como en empresas de servicios, específicamente en renta de generación eléctrica aquí en el Ecuador. Poseo una certificación de Ingeman en lo que es ingeniería de mantenimiento, confiabilidad y gestión de activos, así como algunas certificaciones como auditor interno y auditor líder de normas ISO 14000, 9000, 45000 y algunas otras más, eficiencia energética, y conformo parte del equipo que representa por el INE a la norma ISO 55000, que es la de gestión de activos. Dispongo de más de 1000 horas en entrenamientos y he podido impartir más allá de 80 horas como instructor, siendo catedrático en escuelas de empresas, así como ponente en algunos congresos. Pues bueno, quiero el día de hoy compartirles acerca de la planificación y programación de mantenimiento, enfocados en la parte táctica y operativa, pero tomando en consideración un punto que muchos no lo suelen ver, que es el cuidado de la reputación. Mi estilo siempre ha sido el empezar una presentación con un mensaje de alguna persona famosa o alguna persona que es de referencia. En este caso estoy tomando una porción de la Biblia de quien fue hablada por Jesucristo en Lucas 14 del 28 al 30. Quiero utilizar esta porción bíblica dejando de un lado el tema espiritual y enfocándonos precisamente en el tema técnico, que es para lo que estamos el día de hoy. Permítanme leer lo que dice esa cita. Cuando alguien va a construir una torre, se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Si no hace primero un plan, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar. Y todos se burlarán de él. Dirán, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. Pues bueno, permítame en el día de hoy mostrarles cómo eso afecta o tiene influencia en la planificación. Cuando alguien va a construir una torre, vamos desde la parte estratégica de mantenimiento. Pues bueno, es necesario que la organización tenga definida una misión, es decir, su razón de ser, y una visión, es decir, hacia dónde quiere llegar, cómo se ve en el futuro. Y en este caso, el va a construir es algo que se tiene que mover a la acción, definiendo objetivos estratégicos y determinando los riesgos a los que se va a ver afrontado. Claro, aquí detalla como una torre, considerando que allí estarán las diferentes iniciativas estratégicas y los diferentes manejos de la gestión del riesgo. Pues bueno, ese plan estratégico de la organización tiene que ser aterrizado en el proceso de gestión de mantenimiento de activos. Cabe recalcar que estamos hablando de proceso, no de departamento.
En este proceso se ven involucrados muchos departamentos, no solo el departamento de mantenimiento, sino el departamento de operaciones, el departamento de ingeniería o de proyectos, como se le conoce en otros lados, el departamento de cadena de suministro, en el cual está compras, contrataciones, bodegas, inventarios, logística, y también, ¿por qué no decirlo?, el departamento de recursos humanos, que es clave para la selección de los diferentes integrantes del proceso. Una vez que hemos visto el plan estratégico, que tuvimos la oportunidad también de verlo el anterior año, el día de hoy quiero centrarme en el plan táctico y en el plan operativo. Sin embargo, no voy a entrar a profundidad en cada uno de ellos, porque esto lo vamos a ver en el curso que tendremos en este mes, ya específicamente con diferentes herramientas, pero lo que hoy deseo dejar aquí es claro los fundamentos que necesitas para poder levantar un proceso de planeación y programación. Continuando con el texto de referencia, dice que se sienta primero a hacer un plan, ¿verdad? Pues en la primera parte tenemos que entender que para la organización tiene que ser de prioridad un proceso de planificación. Y otra vez, recalco, es un proceso. No es un departamento que tal vez la organización lo tiene por ahí separado, como un departamento de planificación. Pues no, estamos hablando del proceso de planificación versus el trabajo reactivo. La idea es que la organización no esté cayendo en actividades del día a día, sino que tenga la oportunidad de poder mirar un poco más hacia adelante. Cabe recalcar que el proceso de planificación es un proceso que mínimo tiene que ver con una distancia de tiempo de 3 meses hacia un año. Y estamos hablando de una planificación de corto, mediano plazo. A este tiene que sumarse la planificación de largo plazo, que se extiende hasta los 5 años. Todo esto depende del plan estratégico de la organización. Cuando hablamos de que tiene que sentarse a hacer un plan, estamos refiriéndonos a la generación de un plan a ejecutar, no algo que quede idealizado en la alta gerencia o en las jefaturas en adelante, sino tiene que ser plasmado en un documento que es auditable y que se tiene que dar seguimiento y que va ligado también al desempeño de la organización en los diferentes trimestres, dependiendo de cómo maneja su parte financiera, ya sea el Q1, Q2, Q3, Q4, dependiendo cómo lo maneja cada una de ellas. La idea de este plan que se va a ejecutar es que tiene que incluir los objetivos a alcanzar, activos a los que se van a intervenir, estrategias de mantenimiento aplicados de esos activos, la estructura organizacional que va a permitir llevar a cabo el cumplimiento de ese plan y los recursos que van a ser necesarios para que pueda ejecutarse. Hay que tomar en cuenta que esos objetivos a alcanzar están ligados a los objetivos estratégicos. No son objetivos por ahí aislados. Si es que estos objetivos no están enlazados correctamente a los objetivos estratégicos, simplemente estamos quemando esfuerzos, ¿sí? Cuando habla de esta pregunta, ¿verdad? Lo que está mencionando es que el público al cual se estaba dirigiendo ya tenía conocimiento de esto. Así que el proceso de planificación es un proceso real, es un proceso que viene de buenas prácticas. No es algo que es improvisado, es algo que hay que armarlo, que hay que implementarlo y que hay que mantenerlo. Por eso se le conoce como proceso de planificación de mantenimiento. Vemos allí que está el activo, vemos allí que están las estrategias de mantenimiento que pueden ser aplicadas, ya sea un RCM o mantenimiento centrado en la confiabilidad, un TPM o mantenimiento productivo total, un RBI o inspección basada en riesgo, o un PMO que es una optimización del mantenimiento planeado. También requiere una estructura organizacional, en donde tenemos niveles estratégicos, niveles tácticos y niveles operativos.
así como los recursos. Pasemos a la siguiente parte, el plan táctico y operativo. Es importante, como vimos en el slide anterior, que la parte estratégica y la parte táctica tienen que estar bien ligadas, y para esto es importante el desarrollo de un cuadro de mano integral, donde se enlazan los indicadores versus los diferentes objetivos, metas e iniciativas estratégicas. Ahora, necesitamos que la gestión táctica se enlace con la parte operativa. Pues bueno, dice, tiene que ver si tiene el dinero para hacer el trabajo. Tiene que ver. Eso significa que el proceso de planificación de mantenimiento es el encargado de ver qué se debe hacer conforme a la estrategia seleccionada. Es aquí en donde vamos a determinar el plan de mantenimiento preventivo. Es aquí donde vamos a determinar cómo vamos a actuar ante emergencias, ante actividades no planificadas. Es este proceso el que define el qué. También, este proceso, como dice allí, si tiene el dinero, es el que estima los recursos necesarios para cumplir el plan determinado. Es importante que dentro de estos recursos se determine los proveedores de servicios, así como los inventarios de repuestos que se van a utilizar sobre los diferentes activos. También es en este punto en donde se debe definir en la organización qué activos se consideran críticos, es decir, aquellos que tienen un alto impacto sobre la seguridad, sobre el medio ambiente, sobre la productividad, sobre los costos. ¿Y por qué no decirlo? Estamos en este momento hablando de la reputación, todo aquello que puede impactar en la imagen de la organización frente a los diferentes entes o partes interesadas o conocidos como stakeholders. Pueden ser los accionistas, pueden ser el cliente, pueden ser comunidades, puede ser el Estado, pueden ser las personas y las familias. Todo lo que la organización haya definido como partes interesadas. Ahora bien, para hacer el trabajo, es aquí en donde tiene que enlazarse el plan táctico con el plan operativo. Y ese se conoce como el proceso de ejecución de mantenimiento, en donde todo ese proceso tiene que cumplir a cabalidad en tiempo y en costo. Es aquí en donde nosotros lo conocemos como programación de mantenimiento y la ejecución propiamente dicha. ¿Por qué la programación entra dentro de este proceso? Porque la programación, dependiendo de la organización y la velocidad con la que ésta opera, define una ventana de tiempo que va desde una semana a 2 semanas a un mes. Es decir, que el proceso de planificación que estaba viendo de 3 meses a un año necesita ser acortado a una ventana de tiempo mucho más corta. En la programación es donde ya vamos a definir quién lo va a hacer. Vamos a retirar los diferentes repuestos ya de las bodegas para tenerlos listos. Ya vamos a coordinar con los diferentes departamentos para que podamos ejecutar el trabajo y ya colocamos fecha y hora en la que este se va a ejecutar. Por eso es muy importante que la programación ya propiamente dicha esté bien ligada con la ejecución. Como vemos en esta gráfica, es importante el personal. Por eso necesita saber qué técnicos, qué operadores van a estar en esa semana o en esa ventana de programación. Necesitas saber si ya los repuestos que requerías para esas actividades, pues ya están en bodega. Necesitas saber si tus procedimientos, tus instructivos son aplicables. Es aquí en donde exigen que estos sean el detalle necesario para que tus técnicos y operadores o personal involucrado lo pueda desarrollar efectivamente. Y también debes definir el activo sobre el cual vas a ejecutar estas actividades. Muy bien. Ahora vamos a ver cuáles son las consecuencias de no planificar. ¿Cuáles son las consecuencias para una organización que no tome la decisión de que el proceso de planificación es un proceso que debe dársele prioridad? Pues dice en el texto que leíamos,
Si no hace primero un plan, que es la advertencia, empezará a construir el edificio, pero no lo podrá terminar y todos se burlarán de él. Pues hay que tomar en cuenta, y con esto dejo de lado, aquellas actividades que mismo son emergentes, que no se las puede planificar con una anterioridad o con una ventana mayor a la que habíamos conversado, sea esta de una semana o llegando hasta los 3 meses. Porque sí hay actividades emergentes, porque no todos los riesgos los podemos controlar. La organización también define qué riesgos los va a asumir. Y son estos los que a veces, al presentarse ese peligro, pues provocan que la organización entre en un estado de emergencia. Pero ¿qué normalmente suele suceder? Que creemos que hemos planificado adecuadamente y empezamos a ejecutar los trabajos. Ya tenemos el equipo liberado, o sea, operaciones, ya nos entregó el equipo, o quienes están a cargo de que ese equipo cumpla la función, pues nos han liberado para poder intervenirlo. Ya tenemos el personal en el sitio, ya tenemos repuestos sacados de bodega, estamos ya expuestos a condiciones climáticas, la producción ya se ha detenido en ese activo, tenemos ya los peligros activados y la imagen está en juego. Pues dice, pero no podrá terminar. A muchos de nosotros nos ha pasado que ya estamos con el equipo abierto y, oh sorpresa, nos faltó ver un O-ring, un empaque, un perno, una tuerca, una arandela, o hemos traído las llaves que son en americano, sistema inglés, o en otro sistema. Ese momento nos damos cuenta de que el equipo está en sistema internacional y no en sistema inglés. Y tenemos que ir a buscar las herramientas. Nos damos cuenta de que no hemos liberado ciertas partes o elementos del proceso que está alrededor de ese activo. Y hemos empezado ya a perder producción. ¿Qué viene? Y esto es típico. Todos se burlarán. ¿Acaso a ustedes como técnicos de mantenimiento, o como supervisores, o como jefes, el departamento de operaciones no les está diciendo que fue y es tiempo? ¿O el departamento de seguridad les dice, oigan, pero ¿por qué no están con los implementos de seguridad? ¿Por qué no colocaron barreras? ¿O por qué no están utilizando el equipo de protección que debían utilizar? O bodegas le dice, pero si esto no me lo pidieron, no lo tengo aquí, le tengo en la otra bodega. Y todo el mundo empieza a presionar. Y es allí en donde cae en descrédito el planificador. Es allí en donde cae en descrédito el programador. Y obviamente, supervisores, jefes y gerentes de mantenimiento. Pero esto, ¿por qué sucede? Porque no se dan cuenta que el proceso de planificación es un proceso de trabajo en equipo. No es un trabajo solo de mantenimiento. Cuando algo falla, todos estamos involucrados. Y por eso es importante que la organización le dé prioridad a este proceso. Para que esos activos no queden fuera de servicio cuando ya están fuera de servicio, sino solo salgan el tiempo que fue planificado. Y luego no tengamos que rendirles cuentas a la alta gerencia. Rendirle cuentas en el sentido de que hemos perdido dinero por pérdidas de producción, que hemos perdido por sobre todo la imagen dentro de nuestro cliente, sea este cliente interno o cliente externo, por no cumplir con la promesa de valor. Y aparte de eso, se nos empieza a aumentar el trabajo no planificado, se nos empieza a aumentar el trabajo retrasado, se nos empiezan a incrementar los costos y, ¿por qué no decir, se incrementan las pérdidas? Por eso es importante que en el día de hoy esto quede claro, que cuando el proceso de planificación no está bien desarrollado, no ha sido bien implementado y no se está manteniendo como una prioridad dentro de la organización,
pues siempre se perderá su reputación y decaerá su imagen. Conclusión. El objetivo principal del proceso de planificación que inicia desde la estrategia hasta llegar a la ejecución es, como dice el texto, ese hombre empezó a construir el edificio, pero no fue capaz de terminarlo. El objetivo de este proceso es que la organización sea capaz de terminar lo que se empezó, cumpliendo los objetivos planteados con los recursos disponibles asignados. Cuando tenemos claro este proceso y cuando nos hemos sentado en la mesa todos los involucrados, es en donde tenemos claro qué recursos nos faltan, qué limitantes tenemos, qué posibles riesgos nos vamos a afrontar cuando ya el activo se ha intervenido y si tenemos o no todo lo necesario para poder hacerlo en el tiempo que requiere la organización. Cuando se detiene un activo, no es porque operaciones así lo requieren o porque el jefe de operaciones así lo exige. Tenemos que ir rompiendo ese paradigma e ir entendiendo que el proceso es un trabajo en equipo y que cuando esa planificación no cumplió las expectativas dadas cuando nos sentamos a la mesa, todos somos responsables. Y por eso es necesario también de la par tener el proceso de cierre de brechas, en el cual se utilizan las diferentes técnicas de análisis causa-raíz. La idea con eso es que no tengamos que buscar ni tener una cacería de brujas, ni buscar culpables, ni señalar, sino que realmente podamos identificar qué es lo que no salió bien en la planificación y implementar esas iniciativas y darle seguimiento. De esta manera, cuando vayan midiendo la planificación y su cumplimiento, pues van a ir viendo que van sumando y van creciendo hasta llegar a puntos que son deseables para la organización. Hay veces en que ya se llega a un punto en el que ya cuesta demasiado a la organización el seguir incrementando 1 o 2 puntos. No podemos llegar a un 100% de cumplimiento. Si eso pasa en tu organización, es porque tu proceso de planificación no está considerando el todo. Un ejemplo, cuando tú balanceas la disponibilidad de tu personal en horas hombre, tienes que cargarlo al 100%. No como se suele hacer en organizaciones en donde le cargan al 80%, porque tengo que tener un 20% para darme un margen para poder tener tiempo para las emergencias o para los trabajos no planificados. Al contrario, cuando tú balanceas al 100% y no lo logras cumplir, es porque hubo una emergencia que tuviste que atender. Y esa emergencia te lleva a no hacer un determinado trabajo. Cuando analizas el por qué se dio la emergencia y el por qué no cumpliste esa actividad, te va a ayudar a mejorar este proceso. Espero en este corto tiempo haber sido de ayuda para ustedes en colocar el fundamento principal para este proceso de planeación y programación de mantenimiento. Vuelvo y repito, no es un proceso, no es un proceso que está enfocado a un departamento. Es un proceso que involucra a toda la organización. Espero que eso quede claro. Espero que haya sido de ayuda. Y por qué no decirles, les espero en el curso de este mes de planeación de mantenimiento y programación. Muchas gracias.